Teístas en la isla griega de Creta, 1908. Arqueólogos italianos excavan las ruinas de un antiguo palacio construido por una misteriosa civilización perdida conocida como los minoicos. La civilización minoica floreció desde aproximadamente 1900 hasta aproximadamente 1450 a.C. en una cultura increíblemente avanzada que no solo se basaba en Creta, sino que también envió su influencia a las diversas islas griegas. Los minoicos eran grandes viajeros y comerciantes y marineros. Comían cosas como aceites perfumados que les traían grandes riquezas. Uno de los grandes misterios que tenemos aquí realmente es lo que sucedió al final de la cultura minoica. Al final, los estudiosos discuten cómo finalmente desaparecieron. La desaparición de la civilización minoica es uno de los grandes misterios sin resolver en la historia antigua, pero algunos creen que una pista de su destino puede haber sido encontrada durante las excavaciones italianas en 1908, el 3 de julio de 1908 aproximadamente a las 7 p.m. de la noche. El capataz del sitio en la excavación arqueológica estaba haciendo una revisión final del sitio y descubrió a increíble pieza enigmática de maravilla cerámica. Tiene una singularidad que lo hizo muy especial, por lo que generó una gran cantidad de interés muy rápidamente. El objeto de arcilla de 9 pulgadas de diámetro que el capataz recogió estaba cubierto de extrañas marcas indescifrables que parecían una especie de jeroglíficos antiguos. Este curioso artefacto llegó a ser conocido como el disco de Phaistos. El disco de Phaistos es un disco de cerámica y está impreso con una serie de símbolos en un patrón en espiral. Está hecho de arcilla de alta calidad que ha sido disparada deliberadamente. Alguien tuvo que hacer el símbolo en un sello y fue impreso en la arcilla cuando estaba mojado. Tiene que ser uno de los primeros artefactos impresos que tenemos que sobreviven hasta este punto. Hay 123 símbolos en un lado y 119 en el otro, por lo que parecen ser quizás palabras, tal vez frases, tal vez pequeños conceptos que estamos tratando de llegar al fondo. Durante décadas, los extraños símbolos en el disco de Phaistos han sido un código irrompible que los historiadores han tratado de descifrar. Muchos se han preguntado, ¿podría este pequeño disco realmente contener información sobre la civilización minoica? El disco de Phaistos es un hallazgo arqueológico increíble, sin duda. Sin embargo, el misterio más grande es lo que está incrustado en la arcilla en ese disco. Tienes una serie de lo que parecen ser solo símbolos aleatorios. ¿Qué significan estos símbolos? A partir de ahora es una incógnita. No sabemos qué idioma hablaban los minoicos o qué escribían. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Minoan es el nombre que les damos. La gente ha estado tratando desesperadamente de desbloquear la información que podría estar en este disco. La gente ha postulado que el disco de Phaistos es en realidad un texto religioso, un himno en honor de una diosa madre, la diosa de la fertilidad y el amor. Pero si resulta que no lo es, ¿qué más podría ser este disco? ¿Qué otros misterios podría tener este disco para nosotros? Desbloquear el código a un lenguaje antiguo es una proposición muy poco probable, pero ha sucedido antes. Cuando piensas en lenguas antiguas misteriosas, quizás las más famosas son los jeroglíficos egipcios. La transcripción de estos escritos pictográficos ornamentados sigue siendo un misterio durante casi 1400 años, hasta que el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 cambió la historia para siempre. Con los jeroglíficos egipcios, teníamos la piedra Rosetta, donde había una inscripción en los jeroglíficos egipcios, pero también una en griego que podíamos leer. Así que sabíamos exactamente lo que se suponía que debía decir el egipcio. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna piedra Rosetta que explique las marcas del disco de Phaistos. Parece que por ahora la verdad sobre el disco y la civilización perdida que lo creó sigue siendo frustrantemente fuera de su alcance. El problema es que los minoicos han quitado la llave que necesitamos para desbloquear su disco. Todavía no lo hemos descifrado porque no tenemos suficiente información para usar. Es ahora mismo un completo misterio. Mientras este enigma continúa desconcertando a los historiadores, un aire similar de misterio rodea otro curioso texto antiguo. Es un extraño manuscrito medieval de 240 páginas, escrito en un idioma desconocido que a menudo se conoce como el libro más misterioso del mundo.
New Haven, Connecticut. En el campus de la Universidad de Yale se encuentra la Biblioteca de Libros y Manuscritos Raros de Beinecke. Los imponentes estantes de la biblioteca conservan más de 1 millón de obras literarias, y el volumen más fascinante alojado allí es un texto europeo medieval que curiosamente fue escrito en un idioma desconocido. Este libro críptico se conoce como el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro escrito a mano que data de la primera parte del siglo XV. El libro consta de alrededor de 102 páginas y hay una cantidad bastante significativa de texto e ilustraciones. El manuscrito fue escrito en un lenguaje completamente único que llamamos voyniches. Cuando te enfrentas a un idioma que no puedes leer, todo lo que puedes hacer es mirar las ilustraciones. Hay básicamente 5 secciones en el manuscrito. Aproximadamente la mitad son imágenes, dibujos que ocupan toda la página de una planta, una hierba o una flor. Y esto se parece a lo que vemos en las hierbas medievales de la época que describen los usos y la apariencia de las plantas. Y luego hay una sección cosmológica. Creemos que es cosmológico porque hay estrellas y soles y lo que parecen objetos cosmológicos. Pero luego hay varias páginas que son solo párrafos y párrafos completos de texto en ejecución. Así que no tenemos otros ejemplos de este guión en ninguna parte. No sabemos de qué se trata. No podemos leer nada de eso. Durante siglos, el manuscrito Voynich ha intrigado y desconcertado a personas de todo el mundo. Si bien no sabemos qué información contienen estas páginas, no estamos solos porque esta extraña escritura ha sido un código secreto durante cientos de años. Entonces, ¿por qué alguien elegiría escribir en un idioma que no se puede entender? El hecho de que el manuscrito esté escrito de una manera que nadie más podría leerlo sugiere que está preservando el conocimiento que alguien quería mantener en secreto. Podría ser un lenguaje conocido que ha sido cifrado. Cuando miras las imágenes, contiene dibujos que hacen que parezca un texto alquímico o mágico que incluye encantamientos, información astrológica, ese tipo de cosas. Y así ha habido alguna sugerencia de que Voyniches representa un intento de descifrar lo que se considera un conocimiento sagrado y potencialmente peligroso debido a los tabúes de la época. Todos hemos escuchado cuentos de la Edad Media sobre textos de brujos secretos llenos de conocimiento prohibido sobre alquimia y hechizos mágicos. ¿Es posible que el manuscrito Voynich sea una versión de la vida real de libros tan legendarios? Por el momento, obviamente no podemos decirlo con certeza porque su lenguaje sigue siendo indescifrable, pero tal vez se pueden encontrar más pistas sobre escritos antiguos codificados examinando un texto mucho más oscuro y más inquietante del siglo XVI que se conoce como el Libro de Soga. El Libro de Soga en total tiene unas 200 páginas. En el interior encontrarás instrucciones para hechizos mágicos, encantamientos, hablar de brujas, hablar de ángeles y su genealogía, hablar de demonios, cómo pueden poseer a alguien y cómo podrían vincularse con nuestro mundo natural. Es cosa oscura y retorcida para estar seguro. El Libro de Soga fue escrito en latín, y su contenido es fascinante e inquietante. Pero la parte más enigmática del texto son sus páginas finales, que fueron escritas en código. El final del Libro de Soga es de 36 páginas. Cada una de estas páginas contiene una cuadrícula de 36 por 36 celdas, con letras en cada una de las celdas. No sabemos el significado de esas cartas. Tienes alrededor de lo que parecen ser 40,000 letras, caracteres, símbolos diferentes que parecen estar dispuestos en un orden aleatorio. Pero en realidad todas estas letras inventan mensajes codificados y, por lo tanto, si las partes que puedes leer hablan de algunas cosas bastante oscuras, ¿cuál es la cosa que no pudieron imprimir en un idioma que podrías leer? ¿Qué magia oscura podría estar oculta en esa sección del libro? Es intrigante especular sobre el conocimiento prohibido que puede estar contenido en el Libro de Soga y el manuscrito Voynich. Pero por supuesto, la pregunta más apremiante es, ¿alguna vez decodificaremos estos misteriosos textos antiguos? Creo que podremos leer estos manuscritos debido a las nuevas tecnologías, nuevas técnicas a las que nuestros predecesores no tuvieron acceso. Tenemos computadoras más poderosas que ellas y tenemos acceso a un grupo mucho más grande de teorías y análisis lingüístico que nadie en el pasado y creo que llegaremos allí. Descifrar cualquiera de estos libros crípticos sería fascinante desde una perspectiva histórica. Sin embargo,
ha habido algunos códigos que necesitaban ser rotos, no solo por curiosidad, sino más bien porque el destino del mundo libre dependía de ello. Bletchley Park, Buckinghamshire, Inglaterra, septiembre de 1939, poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia militar británica establece una base de alto secreto en esta finca aislada. Conocida como Estación X, es el hogar de un equipo cuidadosamente seleccionado de matemáticos brillantes que están encargados de romper un infame dispositivo de codificación alemán llamado Máquina Enigma. La Máquina Enigma es un dispositivo de cifrado electromecánico para codificar un mensaje de texto sin formato de tal manera que no se puede descifrar o decodificar. Al comunicarse con una máquina Enigma, un operador puede introducir un mensaje de texto sin formato que está codificado por el dispositivo que luego se puede transmitir como gobbledygook del alfabeto al otro operador que lo recibe, y al ajustar una serie de rotores y tableros de enchufe, el extremo receptor puede convertir esa sopa de alfabeto en un mensaje coherente, pero cualquiera que esté escuchando no podrá dar sentido al mensaje. Enigma fue un cifrado tan exitoso que se necesitó un esfuerzo hercúleo para romperlo. En el pico de los esfuerzos de descifrado británicos, casi 9,000 personas trabajaron incansablemente en Bletchley Park y sus subestaciones para tratar de descifrar los cifrados alemanes. Y finalmente se produjo un gran avance cuando el matemático Alan Turing se dio cuenta de que la máquina tenía un defecto crítico. La máquina Enigma tenía una gran debilidad, y la debilidad era que una letra no puede ser codificada como ella misma. Así que si es la letra A, no importa lo que la máquina Enigma nunca hará que la letra A. Así que automáticamente sabes qué letra no es. Eres capaz de trabajar a partir de eso. A Alan Turing se le ocurrió la idea de que podríamos automatizar el proceso de ejecutar todas las posibilidades de qué letra podría ser. Trabajó con otra persona llamada Gordon Welchman para crear un dispositivo que llamaron el dispositivo de bomba. Y el dispositivo bomba de 1941 estaba descifrando los mensajes codificados de Enigma todos los días. Mientras que la máquina Enigma fue finalmente descifrada por el dispositivo bomba más sofisticado. Ambos artilugios son ejemplos principales del poder de la mente humana para crear y descifrar códigos. El Enigma es el sistema de cifrado más conocido de la historia, y el hecho de que Enigma se haya roto durante la Segunda Guerra Mundial no significa que tengamos descifrados de todo. De vez en cuando un investigador encuentra mensajes de Enigma en archivos donde solo tenemos el texto cifrado y es una batalla en curso. Así que incluso ahora tenemos mensajes Enigma que no se han leído. El misterio continuo de los mensajes Enigma muestra el poder de la mente humana para crear y descifrar códigos. El Enigma es el sistema de cifrado más conocido de la historia, y el hecho de que Enigma se haya roto durante la Segunda Guerra Mundial no significa que tengamos descifrados de todo. De vez en cuando un investigador encuentra mensajes de Enigma en archivos donde solo tenemos el texto cifrado y es una batalla en curso, así que incluso ahora tenemos mensajes Enigma que no se han leído. El misterio continuo de los mensajes de Enigma muestra cuán fuertemente los seres humanos están fascinados por la información oculta. A lo largo de la historia, nuestra curiosidad e ingenio han sido provocados por todo, desde cifrados militares hasta idiomas perdidos, porque disfrutamos del desafío de un código aparentemente irrompible. Los códigos y los cifrados son absolutamente fascinantes para mucha gente porque es el encanto de lo desconocido. Esta idea de ocultar información a plena vista es tan intrigante, y si solo podemos llegar al fondo, entonces puede revelar verdades maravillosas y hechos maravillosos y grandes secretos. Hay toda una historia en torno a los códigos y su tipo de asociaciones que creo que realmente emocionan a la gente. Creo que probablemente la explicación más simple es que si alguien pone todo este esfuerzo en ocultarlo, hay algo interesante allí. Hay alguna razón por la que esto necesitaba ser ocultado. Cuando los secretos están encerrados detrás de un cifrado impenetrable, puede ser bastante frustrante, ¿verdad? Y tenemos que aceptar la posibilidad de que algunos códigos nunca se rompan. Pero si la historia es una indicación, la humanidad seguirá esforzándose por descifrar y descifrar estos códigos intrigantes que por el momento siguen siendo irrompibles.